en estos espacios. Agradecer, como ya señalé, la invitación. Yo quiero hacer presente que yo no vengo en representación o en calidad de vocería de ninguna organización, sino que simplemente a exponer mi trabajo como abogado en el acompañamiento de distintos procesos, porque en esto los que son los protagonistas son justamente las comunidades que están en proceso de recuperación territorial, a quienes yo estoy acompañando principalmente en las comunas de Lautaro y Nueva Imperial. Si no me equivoco, también aquí hay una de las dirigentes de Nueva Imperial también, así que quizás también en la conversación puede ser un poquito más enriquecedora en ese sentido. Y justamente lo que se trata también es de poner un poco en contexto todo lo que está ocurriendo, para efectos también de que se pueda complementar estas jornadas de, no sé cómo decirlo en estos tiempos, reflexión digital, de movilización virtual, que también obviamente hay que acomodarse a las circunstancias, obviamente también valorando y ¿cómo decirlo?, apoyando las acciones que han tomado dentro de las extrañas contingencias que nos tiene hoy día el tema del COVID, por este paro que han hecho. Y justamente tratar de hacer un aporte en ese sentido, pero clarificar que yo no soy vocería ni representación, sino que únicamente exposición de los procesos que están desarrollando los reales protagonistas, que son las comunidades. Feley, como decimos, así mismo lo presentamos. Feley Lamien, bueno, Lamien Juan, le vamos a dar entonces la palabra. Entendemos que usted también es parte de un territorio que lleva una lucha histórica dentro de lo que son los procesos territoriales, los procesos de recuperación territorial, ¿cierto? Allá también su papá en su año, parte de su familia también es parte de las generaciones que han crecido y vivido en carne propia lo que son los procesos de recuperación territorial. Y es por eso que lo voy a invitar a que nos pueda contar en esta oportunidad cuáles son, de alguna forma, cómo se lo plantean desde el territorio. Feley Lamien, hay más que exponer, bueno, en estos tiempos, igual quisiera que hubiera unos trancabón, que podamos intercambiar ideas, ¿cierto? Bueno, sí, yo soy he asumido ya 5 años, casi 6 años ya, el rol del onco de la comunidad del Loja Tembulemo, y hoy día también soy militante de la coordinadora Arauco Mayeco, con quienes estamos llevando un proceso de control territorial. Lo hemos llamado de esa forma en este contexto hay dos objetivos en la que nos hemos planteado como las comunidades que estamos organizados bajo las políticas y bajo la idea de lo que es la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Ya? Hay un trabajo ahí de hermandad y tratando de poner nuestra línea en cada una de las comunidades en la cual nosotros estamos vigentes. Tiene que ver con, hoy día hay una disputa en este caso con las forestales y el latifundio. Las forestales, ¿por qué las forestales? Bueno, las forestales, nosotros como lo hemos definido también como la coordinadora Arauco Mayeco, la línea de la autonomía, de una organización autonomista que nuestro principal objetivo era la liberación del pueblo nación mapuche, ¿ya? Y frente a eso, las forestales han sido uno de los principales responsables del despojo de las comunidades, el despojo de nuestra gente, en todo el territorio Arauco Mayeco y también el Cautín, gran parte de la 10ª región también. Ello tiene que ver también ellos representan también un modelo, ¿no? Un modelo neoliberal, ese modelo
que todos los gobiernos han abrazado, todos estos gobiernos le han dado un blindaje político y le han dado un blindaje policial. Y por el otro lado tenemos también el tema con el latifundio. El latifundio hoy día, lo que pasa en Imperial, lo que pasa por ejemplo en Lautaro, tiene que ver una lucha, una disputa del territorio con ellos, con la gente de los latifundistas, y ellos hoy día también son son activos, unos políticos activos que imponen, digamos, su política a los distintos gobiernos. En definitiva, son los que ejercen presión hacia los distintos gobiernos para mantener su fondo, su latifundio, digamos, resguardado y que no se le pueda ejercer control territorial ahí. Son lo que en realidad lo que plantean la política regionalista son los grandes latifundistas en la región. Entonces son dos grandes poderes económico y poder político, en la cual nosotros llevamos una lucha enfrentando a estas dos potencias, que son lo que definen el país, son lo que definen la región, las políticas regionales, ¿ya? Y hoy día nosotros hemos planteado la recuperación y el control territorial tiene que ver, con 4 ideas, digamos. Uno, ¿para qué queremos recuperar el territorio? ¿Ya? Uno, precisamente para liberarlo, digamos, de la enajenación que en su momento tanto la forestal como el latifundio han hecho por nuestro territorio. Y ahí nosotros lo que queremos es que nuestra gente vuelvan a tener vida mapuche ahí. ¿Qué significa tener vida mapuche? No queremos liberar la tierra por liberarlo de los pacos, de la represión. No solamente eso, sino liberarlo también de una ideología que está ajena a nuestra norma, a nuestra filosofía mapuche. ¿Ya? Y por eso nosotros decimos, el control territorial tiene que ver, por ejemplo, liberar los territorios de pino de eucalipto, hacer la limpieza y transformar esa tierra en monocultivo como pino de eucalipto, transformarlo en una tierra cultivable. Para ahí tener también, ejercer sacar nuestros alimentos desde ahí, ¿ya? Que vuelvan nuestros lagüenes, volver a creer en los espacios que son sagrados para nosotros, los minocos, los huincul, las montañas. ¿Por qué? Porque ahí, liberando estos espacios de los pinos de eucalipto, van a volver a brotar, y eso lo sabemos nosotros acá en Temuilemo, se está haciendo en forma natural. Volvieron los lagüenes, volvieron las plantas nativas. El Ixofilmonguén volvió, pero ahí también tenemos que ejercer lo que es el feyentún, que va acompañado, digamos, de esta reconstrucción de la biodiversidad, el feyentún, el volver a creer nosotros en nuestra propia filosofía, en nuestros kimonos, en nuestro raquejón mapuche, y ejercerlo ahí en el territorio. Y lo otro, al ejercer eso, también potenciamos lo que es nuestra religiosidad mapuche, nuestro feyentún. Y ahí volvemos también el hecho de que se vuelven los lagüenes, porque hoy día también es una realidad que nuestros machos, nuestras machis jóvenes hoy día han perdido mucho del quimón del lagüen. No es la misma como el quimón que tenía nuestra coifique, las coifique machos o los coifique maches. También han perdido ese conocimiento porque se ha perdido gran parte de los lagüen que hoy día ya no se conocen. Y entonces al volver eso, volvemos también a reconstruir el quimón sobre los lagüen, sobre el Ixofilmonguén, sobre las plantas.
ahí, eso, ahí donde digamos, nosotros planteamos un modelo donde se respete las normas, la ética y la filosofía mapuche en esos territorios. Y por lo tanto, esto es más allá, digamos, de una disputa territorial, tiene que ver con una disputa de ideas, de ideología. La ideología mapuche contra la ideología huinca, que hoy día es una ideología que está bajo el modelo neoliberal, bajo el consumismo. Hoy día, eso es la gran pelea que estamos dando nosotros. Por eso que hoy día no le creemos a los políticos, no le creemos a digamos, a estos procesos que son también colonialistas. No, nos meten a jugar dentro de la cancha de este modelo. Y, por supuesto, vamos a terminar bailando dentro de este modelo que el Estado, que los gobiernos no ofrecen. Pero nos están ofreciendo un modelo que nosotros decidamos, que nosotros, las comunidades o el pueblo nación mapuche, decida qué hacer con nuestros espacios. Cuáles son los espacios que podemos sembrar, cuáles son los espacios sagrados, cuáles son los espacios de carácter filosófico que están presentes ahí. Y también lo que hemos planteado, lo hemos dicho en tono, aquí como lineamiento político, también hemos dicho la autodefensa también que tiene que estar ahí, tiene que estar presente. Porque si no tenemos autodefensa hoy día, este gobierno, con la militarización, con sacar los milicos a las calles, hoy día no se sacó los milicos solamente, digamos, para el resguardo de las poblaciones, de la gente más humilde. Hoy día se sacaron los milicos, se sacaron los pagos para reprimir, y para reprimir al pueblo nación mapuche. Lo que ha pasado en Imperial, lo que ha pasado en Lautaro. Si hoy día ya, lamentablemente, las piedras las piedras sirven muy poco, porque masacraron a la gente en Imperial, la masacraron porque no hubo una autodefensa, y lo hemos planteado en todos los términos. La autodefensa tiene que ir acompañado de estos procesos de control, de ejercer el control territorial, porque los Huincas y el Estado no nos va a perdonar, no nos va a perdonar. Entonces, teniendo ese control, ejerciendo ese control de las tierras del territorio, sacando las forestales de los territorios donde nosotros estamos vigentes ahí, vamos a ir, claro, es un paso más, tal vez un paso más lento, pero también es un paso más digno, porque no tenemos que andar mirándole las caras a aquellos mismos que nos reprimen, y después tenemos que pedirle el favor de que nos compren esas tierras, o hacerle el trabajo y darle más recursos económicos a aquellos que han hecho uso ilegal de nuestras tierras. Por ejemplo, las forestales. Al vender, a volver a postular a los fondos de tierra, a la CONADI, lo único que se hace es que las forestales y los latifundios ganen más plata. Ganen más plata a costo de la lucha de las comunidades que están ahí reivindicando esos espacios, esos territorios que fueron despojados, que ellos lo despojaron a través de las mentiras, a través de los engaños, porque también los tribunales fueron parte de los engaños, fueron parte de estos procesos de engañar y han sido parte de la discriminación, han sido parte del despojo de las tierras, y eso, creo que hay documentaciones donde se explica eso, de que estaban coludidos todos los poderes, digamos, del Estado para despojar a los mapuches de sus territorios. Así lo hicieron, por ejemplo, con las forestales. Las forestales compraron el territorio a precio de huevo. Hoy día
muchos de ellos le han vendido a las comunidades y han sacado una gran ganancia sobre esos territorios que son de los mapuches. ¿Por qué nosotros debiéramos comprar de vuelta esos territorios que son nuestros? Por eso que nosotros decimos, nosotros le vamos a disputar el territorio a las forestales, a las TFOT. Esos son nuestros principales, digamos, son dos podemos decir, nuestros objetivos para liberar el territorio y ir reconstruyendo bajo las normas que nuestros chaqueché, que nuestra gente nos dejaron ahí, porque es lo que de alguna u otra forma todos sabemos, entendemos de cómo hacerlo, de cuáles son esas responsabilidades. Ese es nuestro planteamiento, nuestra idea de ir, hemos asumido este desafío, hemos asumido esta política, hemos asumido con la frente en alto este tema y por ahí se nos endemoniza diciendo que la CAM es responsable de todos los actos inhumanos. No, nosotros tenemos nuestra ética, nuestra norma, nuestra filosofía tiene que ver con eso, la expulsión de la forestal y la expulsión también del latifundio. Pero ahí también tiene que hay una idea también de si se va a hacer sabotaje en contra de la forestal, no hacerle daño, digamos, a los trabajadores que también son explotados por estas forestales, que también son marginados de alguna forma por las forestales. Entonces, nuestra ética va por ahí, si hay que ejercer, digamos, la autodefensa, la vamos a hacer en contra del Estado y de la represión que el Estado también ha puesto en la zona acá, en cada una de las zonas donde los peñas y las laminas están ejerciendo su control, sus derechos sobre el territorio que los chaqueché y las laminas se los dejaron ahí. Lamien, bueno, ha dejado varios temas en la palestra que vamos a tratar de especificar, indagar un poquito más, un rato más, pero se entiende lo que acaba de decir. Ahora voy a darle un poquito la palabra a Jorge y luego ya vamos a abrir el espacio para que hagamos Notram Kabun, ¿cierto? De lo que aquí también usted nos deja planteado. Así que Lamien Jorge Guzmán. Hola, Celeste. Bueno, a partir de esta palabra, saludando al Peñilonco Juan Pichún, que habla con una claridad impresionante respecto del proceso que consiste en la recuperación del territorio. Y esto lo digo también porque al momento de plantear la autodefensa como elemento principal, evidencia obviamente que aquí hay años de experiencias de lucha, porque finalmente todo redunda en un ejercicio de fuerzas. Al momento de plantear la liberación del pueblo mapuche, del pueblo nación, estamos hablando de un distanciamiento definitivo con el Estado de Chile. Y el Estado de Chile, al momento de distanciarse, no va a dialogar. El Estado limita con la fuerza policial, limita con las fuerzas especiales. Entonces aquí lo único posible es justamente tratar de llevar un movimiento constante y permanente con carabineros, con la policía militarizada. Y está bien puesto el término de la militarización, porque los militares, al menos como lo entiende el sistema legal chileno, están encargados de la defensa de la nación, de la defensa de los límites. Y en este caso, la policía carabineros, al actuar frente al conflicto por el territorio, lo que hacen es intentar justamente defender estos límites. A ver, yo quiero hacer unas breves referencias sobre lo que está pasando en los últimos meses en el territorio huenteche, de las comunas de Lautaro principalmente y Nueva Imperial, sin perjuicio de que también esto involucra también bastantes otras comunas. No podemos sectorizar por estas limitaciones jurisdiccionales, toda vez que los territorios no se limitan, digamos, históricamente
por lo que son las comunas. Cuando hablamos de Lautaro también hablamos de Perquenco, Vilcún, Curacautín, Lonquimay. Cuando hablamos de Imperial podemos hablar de Freire, de Carahue, de otros sectores, de Cholchol inclusive. Así que son términos genéricos. Desde hace unos meses atrás, digamos, por noviembre del año 2020, comunidades de estos territorios que hace mucho tiempo no habían visto experiencias de movilización, han comenzado justamente a ejercer procesos de recuperación territorial. En principio de forma aislada, son algunos miembros de algunas comunidades, y luego ya de manera conjunta, pudiendo articularse hasta distintos procesos que se han llevado a la fecha. Esto tiene orígenes en distintos motivos, tal como lo han señalado las propias comunidades. En primer lugar, el agotamiento del sistema institucional. Como bien dijo el loco Juan Pichún, hay que acudir a CONADI para recuperar lo que es propio, para recuperar lo que fue usurpado. CONADI hace un favor al poner dinero en la mesa para darle a los latifundistas que se vayan con plata para devolver lo que a ellos no les correspondía. Pero para poder acceder a ese proceso hay que pasar por toda la burocracia administrativa. Hay que postular al Fondo de Tierras y Agua, hay que hacer el tema de la aplicabilidad, y luego obviamente hay que lograr que la persona que esté hoy día dueña de las tierras acepte el dinero. Este proceso en algunos casos toma años, 5, 10 años, 15 años inclusive. Muchas personas mueren en el camino en la espera sin poder ver realizada la aspiración legítima de la recuperación del territorio. En muchos casos ni siquiera se ve posible que esto ocurra por la vía de CONADI, y todas las recuperaciones que se han intentado por esta vía son absolutamente legítimas. La mayoría de las comunidades que ingresan sus papeles a CONADI, ¿qué es lo que busca? No busca simplemente tierra, busca recuperar al menos lo que fueron los títulos de merced, que obviamente fueron subdivididos hasta la época de los años 90. Muchos tienen todavía en la memoria viva el título de merced sin división, y están buscando simplemente recuperar lo que les fue arrebatado en épocas bastante actuales. Pues bien, CONADI pretende otorgar una solución que siempre ha sido insuficiente y hoy día se ve colapsada. Entonces vemos comunidades que ya no aguantan más y dicen, bueno, tenemos la tierra, es nuestra, sabemos que es nuestra, ¿por qué simplemente no hacemos lo que nos corresponde e ingresamos? Entonces tenemos este primer detonante, el tema de CONADI. En segundo lugar, lo que todos conocemos también, factores de pobreza y hacinamiento. La mayoría de las comunidades en todo el territorio mapuche se encuentran reducidas a su mínima expresión. La mayoría de las familias tiene que repartirse entre todos una media hectárea, que no alcanza ni para economía de subsistencia, frente a los vecinos, los latifundistas que tienen campos de 200, 300, 500 o 1000 hectáreas, que destinan a cultivo, a monocultivo, sea de pinos o del área forestal o derechamente del área agrícola. En el sector de Lautaro se ve de todo, área agrícola y también forestal. Esta desigualdad evidente obviamente genera una presión adicional que ha llevado justamente a que comunidades que hace mucho tiempo no tenían experiencias de movilización, hoy día las estén tomando. Como señalé, partieron alrededor del mes de noviembre del año 2020, fueron articulando poco a poco, toda vez que empezó a ocurrir en masa, hasta que finalmente ya a mediados de febrero se decía articular una alianza, que hoy día las mismas comunidades han denominado como la Alianza Huenteche, en pos de justamente poder apoyarse dentro de este territorio para justamente mantener los procesos de recuperación territorial. Se han desarrollado numerosos TAGUN, se han hecho bastantes actividades, y lo principal es que hoy día muchas comunidades están ejerciendo control territorial y también ocupación productiva, lo que significa obviamente ocupar los campos para sembradío, para ganadería o en algunos casos incluso para vivienda. Ahora bien, como muchas de las comunidades a las que yo me estoy refiriendo, y digo muchas porque realmente son muchos, en Lautaro hicimos un conteo de al menos 36 comunidades, y en Nueva Imperial, si no me equivoco, en el sector Boroa, estamos hablando quizás de 50. Como en estos territorios las experiencias son más bien recientes, todo se ha ido viendo sobre la marcha. Obviamente está la experiencia de otros territorios, los territorios Nache, el sector de Mayeco, donde hace mucho tiempo se está llevando a cabo la ocupación productiva, los distintos procesos de lucha, la autodefensa y todo eso. En muchas de las comunidades de Lautaro se está aprendiendo recién sobre la marcha sobre eso, y sobre la marcha han tenido que vivir de inmediato con la represión.
Se han intentado caminos de diálogo con los actuales propietarios, llegar a algunas posibilidades de acuerdos de compra, llegar a promesas, enviar cartas a las distintas entidades gubernamentales, instituciones, intendencias, presidencias. Se han agotado todos los canales como siempre corresponde cuando uno pretende hacer las cosas con las formalidades y de buena manera. En el corto tiempo, las distintas comunidades se han dado cuenta que estos caminos están simplemente agotados desde su inicio. No tiene mucho sentido mandar cartas cuando la autoridad lo primero que hace es iniciar investigaciones fiscales con la Fiscalía de Alta Complejidad e iniciar procesos masivos de desalojo. En muy corto tiempo, las comunidades que ya se encontraban incluso en conversaciones con algunos de los latifundistas se han visto desalojadas violentamente por fuerzas especiales. Uno de los casos más emblemáticos últimamente es el desalojo que ocurrió en el Los Caucauches, en el sector de Nueva Imperial. En este sector se pretendía llevar una recuperación inicialmente pacífica, con miras a intentar conversar con el propietario, el señor Muñoz Canovi, que es lo que hace este señor. De la noche a la mañana genera un foso de 200 metros por 100 quizás, rodeando todo el perímetro del fondo, un foso de alrededor de 3 metros de profundidad, al más puro estilo medieval, y al día siguiente envía fuerzas especiales con todo el aparataje policial a justamente expulsar a las distintas comunidades. Se genera un enfrentamiento masivo, toda vez que ese día se iba a desarrollar un tragún con comunidades de Lautaro. Alrededor de 500 personas se encontraban ahí, y como bien dice el Peñi Pichún, con piedras lamentablemente en la actualidad es muy poco lo que se puede hacer. Piedras frente a tanquetas, frente a escopetas, frente a armas de grueso calibre, frente a helicópteros, frente a personal de infantería con bastante equipamiento tecnológico, logística y además con el respaldo militar en tiempos de pandemia. Piedras y 500 personas es muy poco lo que pueden hacer frente a estos aparatajes policiales. Lo que se ha visto entonces es que hay una necesidad de recuperación territorial, hay una voluntad de las comunidades, hay una formación de un proceso político creciente, y obviamente también esto trae de inmediato la respuesta más básica, que es la represión, que es la violencia, que es la falta total y la ausencia de diálogo político para resolver este tema. Y el paso siguiente ya es el que corresponde replantear por respecto de las comunidades, que al final todo genera en torno a cómo se defiende en el curso del tiempo una recuperación de territorio frente al inminente desalojo, frente a la violencia policial excesiva, frente a la militarización. Las respuestas las van dando las propias comunidades en sus distintas experiencias. Algunos en Lautaro o Nueva Imperial, gracias a la participación de los huichafes de los distintos territorios, están hoy día ejerciendo autodefensa. Han tenido distintos resultados, ya han habido algunos detenidos en los distintos procesos, afortunadamente por hechos criminales menores, desórdenes, barricadas, nada más allá. En otros casos no hay procesos de autodefensa y simplemente las comunidades son simplemente desalojadas sin ningún tipo de consideración. También esto provoca que muchos de ellos ya se estén bajando de los procesos, porque obviamente hay que estar ahí para poder justamente entender las decisiones. Estar todos los días aguantando en una ramada instalada con un par de frazadas quizás, frente al asedio constante de carabineros, de grupos incluso paramilitares, como se han visto dando vueltas. Muchos también por agotamiento, por resillas internas, también han ido bajando los procesos de movilización. Pero no todos. Entonces es importante tener en cuenta a qué punto, en el fondo, influye la policía y la necesidad de autodefensa para poder sustentar estos procesos. Si uno quisiera proyectarlos hacia la expectativa de que CONADI finalmente dé una respuesta, dé una regularización a esto, estamos hablando de una espera, de un aguante en el territorio de por lo menos 10 o 15 años. Muchas de las comunidades sí están ingresando a las carpetas, sí pretenden todavía obtener la resolución de aplicabilidad, sí pretenden que el gobierno en algún momento, quizás en 2, en 3 o en 5 años más, genere un mecanismo extraordinario de compra de tierra o de expropiación o de alguna otra vía, pero todo eso es en un futuro. Por mientras, lo único que se puede hacer hoy día es esperar y aguantar. Y esperar y aguantar significa, obviamente, esperar a Carabineros, resistir a Carabineros y exponerse a lo que Carabineros suele hacer, que es disparar. Así que eso es el planteamiento que yo quiero hacer para generar la discusión. Y nuevamente saludar a los asistentes, agradecer por estar aquí, justamente para conversar, no monopolizar la palabra y poder aportar en todo aquello que se pueda.
Feley. Vamos a revisar por acá. Vamos entonces a abrir el espacio. Tenemos varios participantes, 35 personas conectadas en este minuto, así que vamos a, como bien dijo Jorge, hay personas también de diversos territorios que están conectadas en este momento. Le mandamos un saludo igual a la gente de Muco, de Lautaro. Y los invitamos también a unirse a la conversación. Feley. Bueno, allá, por allá planteaba el también Juan Pichún, ¿cierto? Que es la forma en la que ellos también visualizan hoy día, ¿cierto? Ya lo que pasó el fin de semana de las recientes elecciones. No sé si podemos conversar en torno a eso también, porque claro, el planteamiento acá de autonomía parece no ir de la mano, ¿cierto?, con lo que la institución o este proceso de la nueva construcción de la Constitución. No sé si nos pueden ayudar a abordar ese aspecto. ¿Cómo lo ven ustedes? También fueron elegidas personas mapuches, representantes del pueblo. Entonces por allá se abre también otra arista. ¿Cómo lo ven ustedes, Lamien, Juan? Desde la mirada, ¿cierto? Desde los planteamientos que son súper claros y que usted ya lo planteaba, ¿cierto? Que hoy día el enemigo principal es la forestal y el latifundio, ¿no? Y por eso también ver qué reflexiones hacen en torno a la participación de nuestra gente mapuche dentro de esta convención constitucional para escribir esta nueva constitución. Feley también, mire, nosotros hemos planteado de que no participamos, digamos, de estos procesos de elecciones por... Bueno, voy a explicar las razones. Primero, no fue un acuerdo entre los pueblos de si se quería participar o no se quería participar dentro de estos procesos constituyentes. Una de las cosas, ¿ya? Ahí la hicieron las personas que fueron candidatos, digamos, lo hicieron acompañados de algunas personas, fueron, digamos, las que impulsaron, digamos, su candidatura. Y la votación, la gran votación que se dio en torno, digamos, a la votación a la constituyente mapuche sobre a los cañones reservados, sobre todo, fueron de las ciudades, de gente que vive en las grandes ciudades, Santiago, Temuco. ¿Sí? Y entonces las comunidades, muchas de las comunidades que están en estos procesos del control, ejerciendo el control territorial, muchas de ellas no participaron. Por eso hubo una baja participación de la gente de las comunidades, desconociendo también la forma y desconociendo en realidad un montón de cosas. Y bueno, y nosotros decíamos, este es un proceso, cuando la gente asume eso, inmediatamente asumen asumimos la existencia de un Estado y aceptamos ese Estado represor, la aceptamos tal cual es, aceptamos ese modelo tal cual es. Inmediatamente lo olvidamos de todas las represiones que están, o lo olvidamos de nuestros presos políticos, nos olvidamos de la gente que ejerce el control territorial, la gente que están llevando adelante el proceso de recuperación de tierra. O sea, inmediatamente se olvida de eso, porque estamos aceptando la regla que ese Estado opresor,
colonizador, la estamos aceptando. La aceptamos inmediatamente. Y entonces, y todo aquello que van a dar, salieron, digamos, y salieron elegidos, van a seguir aceptando este Estado que los colonizó, que nos marginó, que nos despojó, que nos mató, que nos asesinó mucha gente. La aceptamos tal cual es. Nos hacemos una autocrítica, es decir, yo no voy a participar y no voy a aceptar las reglas de ellos. Por lo menos nosotros, con la gente que llevamos un trabajo, digamos, no aceptamos esas reglas, no aceptamos esas condiciones, que nos pongan condiciones el mismo Estado represor, el mismo Estado colonialista. Es una forma de colonialismo hoy día. Esta forma de que nos dan un espacio supuestamente de participación. Felipe. Entonces de ahí le dejo planteado cómo es la organización de alguna forma política que ustedes plantean desde nuestro pueblo nación mapuche, porque obviamente la deben tener, pero antes de eso quiero darle un espacio, acá tenemos la mano levantada del profe Gabriel Pozo. Lamien, Mari. Mari Lamien, gracias por la palabra. Estaba muy bueno, yo creo que mejor que responda a tu pregunta, Juan, porque si no vamos a descontextualizar mi pregunta por otro lado, así que... Feliz. Si tiene que ver con otra cosa, bueno. Lamien, Juan. Como le decía, la aceptación, digamos, y la condición que nos pone, porque al final el Estado se transforma en enemigo, son nuestros enemigos. El poder político del Estado, este Estado, nuestro enemigo, ha sido siempre nuestro enemigo, quienes en la historia, digamos, se impusieron a fuego, a bala, asesinando, violando a nuestra gente. Y ese mismo, digamos, Estado, decimos, bueno, olvidamos todo eso y yo acepto tus condiciones y tus reglas y yo me candidateo y voy a tratar, porque en esas condiciones va a ser, voy a tratar de, si me aceptas mi derecho o no me aceptas el derecho. Yo sé que hay un derecho que va a ser incluido dentro, y ya lo han planteado todos los sectores políticos, la derecha, la ultraderecha, la izquierda, qué sé yo, que van a reconocer los pueblos originarios, pero lo van a reconocer como pueblo originario. No lo van a reconocer como pueblo nación mapuche, que es distinto. ¿Ya? Y cuando se reconoce, si hay un reconocimiento constitucional hacia los pueblos, a los pueblos indígenas, es un saludo a la bandera, es un derecho folclórico que está ahí. Si hay que mirar para el lado, miremos a Argentina. Argentina tiene, creo que a fines de los 80 reconoció, o 90, reconoció a su pueblo, al pueblo mapuche, a su pueblo originario. ¿Y cuál ha sido el trato? No ha cambiado el trato. Ha imperado, digamos, la economía neoliberal. Si hay petróleo en los espacios donde están habitando los peñas, lo van a expulsar, porque ahí prevalece el modelo económico por sobre los derechos de los pueblos indígenas. Miremos a Bolivia. Bolivia es un país más avanzado, inclusive con un modelo o ¿cómo se llama? Ya es un país multicultural, plurinacional. Pero igual derrocaron los grandes poderes económicos, derrocaron y sacaron del poder a Evo Morales. Entonces hoy día muchas veces han querido comparar con el modelo de los maorí, pero los maorí también han sido coartados por los partidos políticos.
no han sido el derecho pleno. El derecho pleno ha sido un derecho, como le decía, casi un derecho folclórico. Y eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder. Y cuando nosotros decimos, de verdad, a través de la nueva constitución existirá o no el derecho pleno, por ejemplo, el derecho de la justicia. Si fuera así, si nosotros ejerciéramos hoy día la justicia, no tendríamos presos políticos mapuches en la cárcel. Porque bajo nuestra normativa, toda la gente que luchan en contra de la forestal, en contra del latifundio, le están haciendo un bien al pueblo nación mapuche. No le están haciendo mal, por lo tanto no debieran estar presos, de acuerdo a la normativa nuestra. Pero sí van a seguir existiendo presos políticos mapuches porque este modelo va a seguir siendo un modelo que va a seguir abrazando el modelo del capital, el capitalismo. Feley Lamien. Eso hay. Por eso nosotros no creemos, digamos, somos escépticos, digamos, a este proceso, al proceso constituyente espero equivocarme y me quedo con nunca más hablo, nunca más me inviten a hablar. Feley Lamien, se agradece de todas formas y se agradece muchísimo la claridad del planteamiento. Creo que nos queda súper claro y de eso se trata finalmente esto en Utram Kaun, de ver las diferentes opiniones, posiciones legítimas, por supuesto, del pueblo nación mapuche. Feulama y Chacha Lamien Pozo. Bueno, mi nombre es Gabriel Pozo, igual hago clase aquí en la carrera de Pedagogía Intercultural y los temas que trabajo, bueno, uno de los temas que me toca el próximo semestre es trabajar Historia de América y Chile. Y de allí va a venir la pregunta porque todo lo que ustedes están planteando, si nosotros hacemos una revisión histórica de lo que fue la época de la reforma agraria, cuando entra la unidad popular, podríamos decir que fue en esa época cuando las comunidades obtienen la mayor restitución de tierras. Ya en la época del finado Allende ocurre que vienen todo lo que son las expropiaciones a los latifundios y la entrega a las mismas comunidades, a los dueños de las tierras históricas. Entonces, la coyuntura que tenemos actualmente, y yo creo que como hace mucho tiempo, es que nuevamente se está hablando de un gobierno de izquierda y directamente un gobierno comunista. ¿Ya? Yo creo que es como una de las grandes sorpresas que hemos tenido este año, donde tenemos a un candidato del Partido Comunista liderando todo, aliándose hoy en día, ya se confirmó que va a haber una primaria con los socialistas, con Frente Amplio, donde lo más posible es que también vaya como un candidato único de dentro del sistema político que hoy en día son oposición. Entonces, y ustedes saben muy bien que el comunismo siempre, su eslogan, su lema es que las industrias, las empresas sean para los trabajadores y que las tierras sean para los campesinos. Eso es como una premisa que tiene la izquierda, no solamente en Chile, a nivel mundial, ¿ya? Entonces, en ese sentido, y viendo que este panorama posiblemente se acerca, mi pregunta va, ¿cómo ustedes ven ese cambio? Porque hoy en día estamos hablando de la represión de todo, pero eso se coordina desde el Ministerio del Interior, eso se coordina desde el Ministerio de Agricultura, desde la CONADI, pero si hay un cambio de gobierno, vamos a tener a otros ministros que van a estar coordinando eso. Puede que vengan cambios en la policía, puede que vengan otros cambios. Y en ese sentido, hacia allá va mi pregunta, ¿cuáles son las expectativas? O si ustedes tienen pensado en algún momento entrar en diálogo
con esta nueva forma de gobierno que va a ser totalmente opuesta a lo que tenemos en la actualidad, una derecha, prácticamente una ultraderecha. Ya yo creo que eso es como interesante tratar de pensarlo, pero no sé cómo ustedes lo están viendo, o si directamente para ustedes el Estado de izquierda o de derecha sigue siendo la misma basura y por lo tanto no hay diálogo, ¿no? Entonces, eso como un poco me gustaría ver si que ustedes tienen una posición frente a esta posibilidad histórica de que va a entrar un gobierno de izquierda y de izquierda revolucionaria, porque yo creo que una cosa es que esté el Partido Socialista, el PPD u otra que se hace llamar de izquierda, pero ahora estamos hablando de un nivel más profundo, ¿no? Entonces, esa es como un poco la pregunta. Así que ustedes nos pueden ayudar a ver cómo ustedes ven que se viene ese proceso. Me gustaría hacer un alcance con lo que señala. Allende no era comunista, Allende era socialista. Allende encontró fuerte oposición durante su gobierno por las políticas que estaba llevando respecto a la reforma agraria en relación al pueblo mapuche, porque la política de la reforma agraria era campesina, no consideraba la variante indígena. En ese sentido también se levantó el movimiento campesino revolucionario durante el gobierno de Allende, entre el año 71 hasta el año 73, que por la vía de la recuperación territorial desafió, digamos, las políticas de reforma agraria, llevándolas más allá hacia la dimensión indígena, por cierto, y siendo oposición a Allende, teniendo enfrentamientos también con fuerzas policiales en su momento. La ley indígena de ese entonces, la ley 17.729, no reconoció una restitución de territorio. Lo que hizo fue, en el fondo, imponer más trabas a la división de las comunidades, hacerlo más difícil, pero no restituir tierras. El proceso de despojo ha ocurrido de forma permanente desde el año 1866 hasta la actualidad, hasta por lo menos, digamos, 1993 con la creación de CONADI, pero nunca ha habido una restitución o una devolución. Entonces, eso como primer punto. Allende, siendo socialista, tuvo, digamos, después podríamos decir que en el tiempo contemporáneo también hubo presidentes socialistas, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos en su momento tuvo unos inicios como socialista, sin perjuicio que después fuera el del PPD. Los gobiernos de la concertación, digamos, en ese sentido, fueron más cercanos a Allende que lo que podríamos estar proyectando hoy día. Y los gobiernos de la concertación, ¿qué es lo que hicieron? A través de Jorge Burgos y las distintas agencias represivas, herederas de la oficina, herederas de las prácticas dictatoriales, arrasaron durante los años 99-2008 con justamente el proyecto que planteaba la coordinadora Arauco Vallejo. Entonces es complejo hablar de que la izquierda pudiera favorecer mayormente las demandas políticas del pueblo mapuche, toda vez que la experiencia reciente indica lo contrario. Y también en ese sentido ser presente que un eventual gobierno actual de izquierda, por más que fuera tirado más a la izquierda, no necesariamente tendría una conexión con las demandas políticas mapuche. Y obviamente yo prefiero no hablar porque no soy, como ya señalé, un vocero, pero lo que se está planteando por los distintos organismos, al menos por los que yo he sido testigo, que son la Alianza de las Comunidades del Territorio Huenteche, es la devolución del territorio completa, del Biobío Sur. Y en ese sentido, justamente como señalaba Peña Pichún, eso supone el fin al extractivismo y estas políticas de aprovechamiento de recursos naturales, que sin duda son parte también de la estrategia económica de todos los gobiernos huincas, sean de izquierda o de derecha. La izquierda sí o sí va a aprovecharse del litio, del cobre, del extractivismo forestal, agrícola, les podrá dar otra cara, porque ellos tienen otro enfoque que refiere justamente al tema trabajador-empleador, a la dialéctica propia del marxismo, pero no contempla la variante indígena, que justamente tiene el tema de la vinculación con el territorio, con los recursos, con la creación además de un pueblo-nación distinto, de la liberación del territorio. Entonces ese alcance creo que es necesario para esa discusión. No es que porque sea un gobierno de izquierda actualmente o que vaya a salir a futuro, es que necesariamente va a tener alguna repercusión. Eso son aspectos que pueden estar y la experiencia indica que están desconectados. Eso como aclaración. Ley. La mía, Juan. ¿Alguna apreciación en relación a lo que acaba de mencionar la mía Pozo?
Sí, bueno, como yo le planteé anteriormente, esto es digamos, es una lucha entre dos pueblos, entre el pueblo nación mapuche que existió antes de la conformación del Estado chileno, y que el Estado chileno es el que, digamos, coloniza, el que invade, el que violenta al pueblo nación mapuche, ¿ya? Y a partir digamos, de la creación de las constituciones de O'Higgins en adelante, todos los gobiernos juran en proteger y hacer valer lo que ellos llaman, y si tú lo has escuchado, el Estado de Derecho. ¿Y qué significa el Estado de Derecho? Lo que está escrito en la Constitución, resguardar aquellos los intereses que digamos que las forestales y en este caso los dueños de los fondos, por ahí me dijeron que explicar el latifundio, pues el latifundio son los grandes dueños de tierra, los que usurparon en gran cantidad la tierra. Por ejemplo, tenemos el caso de Muro, el caso, bueno, de las forestales, son, aparte de ser, digamos, forestales, también pasan a ser grandes latifundistas. Y sí, yo comparto plenamente lo que plantea Jorge, de que Allende, si bien él impulsó y creó la reforma agraria, pero esto no tenía apellido mapuche, solamente campesino. Entonces al mapuche también lo trató como campesino. Entonces no hubo ninguna distinción en esos términos. ¿Cuál es la diferencia entre campesino y mapuche? Los mapuches tenemos una idea de mundo, tenemos una cosmovisión, tenemos una norma, todo lo que implica, digamos, ser una nación, una lengua, un kimono, o sea, entender el mundo de arriba, de abajo y del Minchemapu, de todo el mundo, ¿ya? Y ese precisamente es lo que no entienden ni los gobiernos de izquierda, menos los de derecha, porque al final a ellos lo único que les interesa es proteger y garantizar la explotación y garantizar también el extractivismo. Por eso que impulsan y garantizan y le dan garantía, como yo dije, la garantía política y la garantía policial, los resguardos policiales al latifundista, a las forestales, a la hidroeléctrica, a todo le da garantía. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa más los recursos económicos que los derechos de los pueblos, del pueblo nación mapuche. Lo que pasó en Ralco, por ejemplo. En Ralco, ¿qué prevaleció? Prevaleció lo que fue en un gobierno supuestamente de concertación. Ahí, bueno, estaba Frei y con la continuidad del Lago, el Lago siendo ahí entre PPD socialista, fue también uno de los presidentes que, en el caso de los Loncos, por ejemplo, fue uno de los primeros en aplicar la ley antiterrorista. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de que todos los gobiernos, siendo de izquierda o más de izquierda, siempre van a darle garantía al extractivismo, a este modelo, al modelo neoliberal, al modelo capitalista. Y como muchos los desafiamos a decir que somos anticapitalistas y que este modelo lo único que hace es empobrecerlo a las distintas comunidades, por ejemplo, en el recurso hídrico, el agua. Hoy día, en estos tiempos, nuestras comunidades todavía tienen que mendigar agua, que la municipalidad le vaya a dejar agua a sus casas, 200, 500 litros, más no.
para la semana. Imagínate que eso es indigno, cuando aquí no teníamos ningún problema de agua. Hoy día la forestal no ha sido capaz y tampoco han respondido frente a esa necesidad, ese problema de la región. Y te digo otro, que estas forestales ni siquiera tributan, muchos de ellos ni siquiera tributan en la región, empobrecen la región, ¿ya? Y entonces eso es todos los gobiernos van a garantizar a la empresa a generar o sea, a potenciar el extractivismo en todas las regiones, porque para ello, por ejemplo, si a los mapuches un menoco lo ve desde el punto de vista cultural, desde la vista filosófica, que hay en Lagüen, que hay Quimón, que hay Declaración, y para ellos lo único que van a hacer, a lo mejor no sé, ese menoco para ellos no les sirve, entonces lo único que ven es plantarle pino de eucalipto o hacer una hidroeléctrica para generar recursos económicos de ahí. Esa es la diferencia que hay, ese es el problema de fondo esa es la lucha de fondo que hay, digamos, por las disputas de los territorios. Feley, Pozo, creo que de alguna forma se responde su pregunta. Tamiku, ¿está levantada ahí todavía? Yo creo que así como solo para contrarresponder allí es que por eso que dejé abierta la pregunta, ¿cuál era la posición que usted con eso? Porque, no sé, el otro día estaba viendo aquel famoso programa Mentiras Verdaderas, donde estaba Daniel Jadwe, y le preguntaban cuál era la relación que él quería tener con los pueblos originarios, y específicamente el mapuche. Y él, como que lo único que plantea esta nueva izquierda es escaños reservados, que en el Parlamento hay escaños reservados, que en las municipalidades hay escaños reservados, pero en ningún momento se habla de tierra, territorio, en ningún momento se está hablando de lengua, en ningún momento se está hablando de autodeterminación, de autonomía. Entonces, por eso que a mí me llamaba mucho la atención, pero quería saber cómo ustedes también lo veían, o sea, porque uno podrá tener una posición de ver cómo... Pero me interesaba igual saber ustedes, desde la CAM o desde un mundo más de la Defensoría, cómo se veían estos procesos, porque es bien extraño. Yo creo que la primera respuesta que hizo Juan en torno a lo que pensaba sobre escaños reservados es como bien complejo, porque eso ya se implementó esta vez, pero eso lo más posible es que se va a instalar. No se va a instalar, y fue como la gran jugada que se hizo para meter a los pueblos originarios al modelo Winca de gobernanza, ¿no? Pero, y era para evitar, por ejemplo, en este caso también todo lo que tiene que ver con la autonomía. Entonces a mí me llamaba mucho la atención ese tema, o sea, de que los escaños reservados van a terminar ahora, lo más posible es que se diga que el 11 de noviembre también se va a poder votar por diputados y senadores escaños reservados. ¿Te das cuenta? Pero eso es como lo máximo que se quiere entregar, como una participación política, pero los temas de fondo, de autonomía, de liberación, que son los que plantea, son los que no se escuchan por ninguna parte, por parte de este nuevo modelo político. Feley, Lamien. Sí, más manos levantadas, así que... Para complementarle a Gabriel, el tema de, mira, a nivel internacional, si lo vemos desde el punto de vista internacional, de los derechos internacionales, de la mirada internacional, hoy día la gente, inclusive la gente que llama los procesos de control territorial o la gente que está reivindicando los territorios, en este momento casi quedamos fuera el hecho que hayan participación de indígenas en estos procesos. ¿Por qué? ¿Qué dice qué dice la mirada internacional? Mira, el Estado chileno le da participación a sus pueblos indígenas. Están participando y están participando masivamente. ¿Y qué pasa con la gente que están llevando el proceso de reivindicación y ejerciendo control territorial? Inmediatamente quedamos al margen. Eso es lo que pasa con la participación de esto. Y lo otro, ¿por qué hay antecedentes de que
no creemos en este proceso. No, en un primer momento nos dicen, los partidos políticos nos invitan a ser parte de su, a ser miembros, a los mapuches lo hacen pasar miembros. Inscríbete en nuestro partido, sé parte de nuestro partido, porque desde ahí, desde adentro, porque yo creo que a varios nos han escuchado que desde adentro vamos a cambiar el modelo de los partidos. Y al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Nosotros nosotros hicimos los Peñi, la Lamen, que asumieron esa condición de partidista, terminando bailando al ritmo de los partidos. Y después nos dijeron, mira, ahora sí, aquí sí que van a tener poder. Vayan a candidatos a alcalde y concejales. Ahí sí que ustedes van a tener poder. ¿Cuántos peñi alcalde mapuche tenemos? O la mene alcaldesa tenemos. ¿Y cuántos concejales? ¿Y cuál ha sido los cambios? ¿Qué derecho hemos ganado ahí en esta, digamos, en la participación, digamos, en asumir el liderazgo de una comuna? Y hoy día nos dicen nuevamente, ahora sí que puedes, ahora sí que va a tener derecho, porque tú vas a ser un constituyente, tú vas a escribir la nueva constitución, ahora sí que eres importante. Entonces, ahí lo dejo, Peñi, para su reflexión, si uno tiene razón o no tiene razón en este sentido. Vamos a seguir entonces con algunos manitos. Primero estaba la mía en Alexis, Mari, Chacha. Mari también. Mari, Compuche, Pulamien, Pupeñí. Tengo una consulta. Es ponerlo en contexto del el tema principal, que son la reivindicación territorial. Y si un territorio se declara autónomo, por consiguiente ajeno al Estado chileno, entiendo, dentro de mi ignorancia, ¿qué opciones de derecho tenemos? Me refiero a quienes hacen esta reivindicación. ¿A qué derecho podemos apelar para ejercer esta autonomía? Por lo que yo tengo entendido, el convenio 169, que solo está ratificado por el Estado chileno. Aquí podemos recurrir ante la militarización, más o menos dirigida hacia el Peñi Jorge Guzmán. Gracias. Mira, esa pregunta es bastante recurrente en todas las recuperaciones territoriales, porque obviamente estamos siempre expuestos a la represión, y uno sabe que esta es una lucha legítima, que es un derecho que uno tiene que defender, no es un beneficio, no es una ganancia, no es un aprovechamiento, es un derecho que fue robado, que fue usurpado. Ahora, el problema es que estamos viviendo al interior de un Estado que usurpó un territorio, que impuso sus reglas y las impuso por la vía de la fuerza. Eso nunca hay que olvidarlo, porque eso es lo que genera que esto sea un conflicto político y no jurídico. El Estado de Chile defiende el territorio por la vía de la fuerza. Y por la vía de la fuerza se impuso su normativa. Entonces, al momento de ejercer la recuperación territorial, para el mapuche esto es un tema político y se llama recuperación. Pero para el huinca esto es un delito y se llama usurpación. Frente a eso, uno no está ejerciendo un derecho, sino que se transforma en un delincuente. Y eso lo habilita el Estado para perseguirlo con todas las armas de la ley. Ahí uno empieza a pensar que quizás en el terreno internacional podamos tener alguna salida. Hay que demandar al Estado de Chile, hay que presentar una denuncia en La Haya, en la Corte Interamericana, en la Corte Penal, en todas partes. ¿Y de qué nos podemos agarrar? Muchos hablan del convenio 169. Pero el convenio 169 hoy día en Chile existe, pero no existe. Existe, pero es una letra muerta. Y eso es por una interpretación legal. ¿Qué es lo que ocurre? Este convenio ingresó para hacer ley en el año 93, se demoró 18 años más o menos, o 91, no recuerdo, pero la cosa es que el año 2008 se transformó recién en ley.
Para transformarse en ley en Chile, pasó por un filtro que es bastante conocido, que es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional en su momento lo dijo bastante claro. Nosotros solo vamos a aceptar que el convenio sea ley siempre y cuando no se aplique. Jamás. Salvo en casos específicos, que son la consulta indígena y un par de cosas folclóricas por ahí. Pero lo que es realmente importante, lo que es la devolución del territorio, el reconocimiento de los pueblos y todo eso, eso hoy día es letra muerta. Mientras no haya una ley nacional que lo permita, el convenio hoy día no existe. Quizás en el futuro podemos pensar que con la Convención Constitucional va a existir más adelante, que un nuevo gobierno lo va a cambiar, que todas las cosas van a ser mejores, pero no conocemos el futuro. Y hoy día el presente es que el convenio es aplicable a algunas cosas, a temas ambientales, quizás a temas de discusiones, pero lo que es realmente importante, la discusión política, la discusión por la devolución del territorio, no es una herramienta. ¿Acaso por ahí se pudieran ganar uno o dos casos muy excepcionales? En general, yo siempre lo planteo que la devolución del territorio o el reconocimiento de derechos por la vía judicial, quizás si se ha ganado un caso, ya es mucho y sería un caso histórico. Pero en lo general todo esto es letra muerta porque este conflicto no va por tribunales. Los derechos son garantías para defender ante tribunales. Y este es un conflicto que no va por tribunales, porque el gobierno no lo está llevando por ahí, el Estado, perdón, no lo está llevando por ahí, lo está llevando por la vía de las armas, de la represión. Y en ese sentido, sí, uno siempre quiere pensar que tiene derechos, pero son derechos políticos, son derechos históricos, son derechos ancestrales, son derechos por pertenecer a un pueblo, pero no son derechos jurídicos, son en el fondo aspiraciones políticas. Y para defenderlas no está el tribunal, sino que justamente la vía política, que cada territorio definirá según sus propias prácticas, sea por la vía de la autodefensa, por la vía de la manifestación, por el intento de la vía política institucional, pero siempre por una vía política, muy difícilmente por la vía jurídica. Obviamente uno no puede cerrarse también a que existan abogados, intérpretes de la legislación que igual pudieran decir, no, sí podemos intentarlo. Pero ¿qué es lo que dice la experiencia? Y no mi experiencia, sino que la experiencia histórica de los últimos 30 años quizás, es que los juicios no son el camino. Los juicios solo sirven para la criminalización y lo mejor que uno puede hacer frente a eso es defenderse de la criminalización. Pero pretender ejercer los derechos de recuperación del territorio por la vía de los derechos jurídicos es bastante imposible. May. Para continuar con este Neutraucaún, a ver si se suma la Jacqueline Curaqueo, pidió la palabra. Mari Lamien. Mulelan. Jacqueline Curaqueo. Mulelan. Chacha René. ¿También tienes levantada tu mano? Bueno, Mari Lonco, Don Juan Pichún, Mari Peñi, Don Jorge, con Puchem de Lubimuca, también. Bueno, un poco como sumándome a la pregunta que hacía el Peña Alexi, un poco como siguiendo la tónica, ¿cierto?, de este Neutraucaún sobre la actualidad. Quisiera hacer una pregunta, si bien es cierto, don Jorge, me quedó claro, entendí claro como la vía directa, cuáles son los, digamos, los instrumentos o herramientas para defenderse, si son políticos o son jurídicos. Eso faltaba, digamos, en este Neutraucaún, yo creo, tener claro, y esto es un punto que a mí me ha quedado claro en realidad. Similar pensaba yo, pero no lo tenía claro de un profesional como un abogado, por ejemplo. Así que se agradece por la respuesta de ese tema. La pregunta específica que quería yo hacer tiene que ver con la visión. Bueno, don Juan antes lo respondió un poco, pero quisiera un poco, don Juan quizá, o don Jorge, ahondar un poco más con esta pregunta. Bueno, en realidad tengo dos preguntas en general, pero la primera consiste en ¿qué piensa de los LOF que tienen distinta visión con establecer una nueva constitución? Bueno, sigo con lo mismo porque estas personas que se
aferraron al constituyente, de querer tratar de cambiar el pensamiento del gobierno de Chile mediante introduciéndose en el sistema WinCat para supuestamente solucionar los requerimientos del pueblo mapuche. A eso va apuntado esta pregunta. ¿Qué visión tiene o qué piensa, por ejemplo, de los territorios que van en forma directa a recuperar territorio? ¿Qué piensa la gente que ya quieren introducirse en el sistema WinCat para tratar de solucionar los problemas mapuche? Eso. Feliz Chacha, a ver, voy a ver si ahora llegó la Lamin Jacqueline Curaqueo para ver si sumamos las preguntas. Ñaña, chémule. Mulelan. Creo que nos dejó la mano levantada. Ahí se fue. Pele. Bueno, no sé si Lamin Juan o Jorge quiere abordar un poco más este tema, que de alguna forma también, pero viéndola en el mejor de los casos, ¿cierto? Como lo plantea también René, porque ya es una realidad, ¿cierto? Es algo tangible, están los escaños reservados, están los lamienes ahí, y este proceso se va a realizar. Entonces, ¿cuáles son, de alguna forma, las visiones que ustedes, o lo mejor que se puede esperar dentro de esto, ¿cierto? Lamien Juan. Feliz, voy a dejarle una pregunta, puede ser al Peñi Jorge. Bueno, yo tengo entendido de que también existen instrumentos que te dan derecho el derecho a la rebelión, ¿no? Eso está garantizado por instrumentos internacionales. Entonces, si nosotros lo declaramos pueblo en rebeldía, eso tiene cierta garantía, digamos, de no ser masacrado ni ser perseguido en ese sentido. Mira, nosotros nosotros, por lo menos digo nosotros, con la gente que, digamos, tenemos una alianza política, vamos a seguir trabajando en torno, digamos, a la expulsión de la forestal, a seguir ejerciendo control territorial en los territorios en los cuales hemos sido requeridos, a acompañar, a hacer el acompañamiento, como dicen los jóvenes, hacer el aguante ahí, que a nosotros le decimos la autodefensa, en realidad. Ahí no tiene que confundirse la gente cuando planteamos la autodefensa. Nosotros no estamos planteando de armar, digamos, un grupo militar ni esa especie, sino defender, hacer la defensa para que nuestros peñas, nuestras papás y nuestras ñañas no sigan siendo violentados por la fuerza policial. Eso es lo que no queremos, lo que decía Jorge, por ejemplo, lo que pasó en Caucache. Hay cómo violentaron a la gente, y ahí existe todavía una mirada colonialista de cómo abordar la temática mapuche. Ahí con este latifundista que hace esa zanja, que la hacían en su tiempo, pues creo que lo hacían los nazis, lo hacían gente que eran, o sea, de esa época, digamos, y hoy día todavía se sigue viendo ese tipo de actos, digamos, todavía siguen en la mente de estos dueños de fondos, porque es una forma de colonialismo también, ¿no?, hacia la gente, de amedrentamiento, de amedrentar, de que la gente no pase. Y hay el tema, un poco lo que decía Jorge también, es de que hoy día la gente no tiene que valerse por lo que dice el título Merced, ¿ya? Porque el título Merced también, no se olvide que el título Merced lo entregaron los militares de esos años. De esos años a Mapuche o a Lonco, que esos tiempos también eran
tenían cierta cercanía con los militares de esos tiempos, pero recordemos que para el pueblo nación mapuche o para las comunidades mapuche, los límites son los ríos, son los caminos o son los cerros. No son el título de merced. Entonces, porque eso también de alguna forma va limitando a limitado, por eso se denominaron reducciones en la comunidad. Y reservado, lo que decía el Peñi, es una realidad, la gente salió. Igual hay un tema ahí que uno va observando, digamos, también desde afuera. Hay mucha gente que se llama ser independiente, que hoy día también detrás de eso hay una fuerza política. Hay que decirlo, o sea, hoy día no son tan independientes como se hace llamar. O sea, hoy día nos están vendiendo una oveja con un zorro adentro. Con un zorro, digamos, que viene, que buscó la forma de introducirse, digamos, dentro de los independientes. Y también ahí es una realidad, también en el pueblo, la gente que salieron bajo el escaño reservado, también está ese cuestionamiento, está ahí. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, como digo, vamos a seguir fortaleciendo nuestro Quimú, nuestro Raquedón, nuestro Fayentú Mapuche, eso que no va a estar en la Constitución, y nosotros sí lo vamos a seguir haciendo con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio día a día, y lo vamos a seguir haciendo de la forma que lo vamos haciendo, y eso es nuestra tarea. Lo que hagan los escaños reservados, eso serán la historia será, si lo hacen bien, lo hacen mal, el tiempo lo jugará y la historia lo jugará también a ellos. Femechi. Jorge, antes que responda, chiquitito, no sé si la niña Paula Pilquinao estaba levantando la mano, si tiene, para que responda a eso y lo que la niña quizás quiere abordar. ¿Feley? No sé si Chaupain Compuche, primero que todo, Chaupain Lamien Juan Pichun, Tatica Manuel Jorge Guzmán, Chalico Nafinemu, Compuche Mlepalú. No sé si acá el Lamien Jorge quería continuar la línea de conversación que estaba llevando a cabo el lonco Juan Pichun, para que continúe y después yo hago la pregunta quizás, porque yo voy a cambiar un poco de tema. Si no tiene que ver con eso, bueno, Jorge. Ya. Sí, muy breve, porque Peña Pichún me habló sobre el derecho a la rebelión, que sí está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero como todos los derechos, para poder defenderlos hay que tener un sistema que los asegure, y obviamente eso depende del Estado, digamos, donde se están aplicando, y los Estados se sustentan por la vía de la fuerza. En este caso sí existe el derecho a la rebelión, pero en Chile también tenemos la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces, aquí hay una persona que se rebele, no solo está ejerciendo un derecho, sino que también está delinquiendo. Y a mayor nivel de rebelión, mayor nivel de represión también. Entonces, obviamente entiendo hacia dónde va la pregunta, pero tenemos que tener cuidado de que en Chile estos derechos son, bueno, bien lo sabe el Peñi, pero son de adorno, ¿no? Digamos. Y en relación a la pregunta también de los escaños reservados, yo no quisiera responder por parte de las comunidades, pero solo hacer un alcance histórico. Cuando el pueblo mapuche ha generado mayor participación a nivel institucional, cuando en el juego de fuerza se han visto mayormente replegados, después de que termina el proceso de despojo de los años 1866 a 1880, es que se produce un volcamiento hacia la institucionalidad política, con personajes como Manuel Manquilef, Manuel Aburto Manquilef de Los Coches, y es en ese periodo, digamos, donde falta fuerza para defender, es que se han volcado a la institucionalidad. Y cuando justamente hay posibilidad de hacer una reapropiación del territorio, es cuando dejamos, digamos, estos niveles y pasamos a lo que es el reconocimiento como pueblo, digamos, como autonomía.
es un factor útil para saber en qué posición quizás estamos hoy día. Si se da validez a los escaños reservados, si estamos trabajando al interior de la institucionalidad cuenca, es quizás porque no estarán los elementos suficientes para ejercer la autodefensa, o quizás si efectivamente en algunos territorios podemos sostener la autodefensa al margen de lo que hagan dentro de los procesos cuenca, podríamos evaluar si es que hoy día estamos en una etapa nueva quizás de autodeterminación y liberación. Eso, ¿quién lo determinará? ¿Quién lo organizará? Obviamente serán las mismas comunidades en el transcurso del avance de los distintos procesos. Pero creo que es una buena forma de mirarlo. ¿Dónde estamos? En función de cuán cerca del Cuenca también estamos. Ferley, un paréntesis, creo que la mien Jacqueline se unió otra vez. Si quiere realizar su pregunta, nos levanta la mano y le damos la palabra. Ahora, Beulama y ñaña Paula Pilquinao, también sunu, también ramtu. Ferley ñaña, vente por maño medio. Más que una consulta, tiene que ver con comentar ciertas cosas quizás, que tiene que ver un poco con la experiencia del territorio del cual provengo, que es de acá cercano a Temuco, un territorio huenteche, que también en su momento pasó también por un periodo de intento de recuperación territorial. Acá el lonco Juan Pichún mencionó algo sobre aquello y voy a volver atrás nuevamente, y tiene que ver con el tema de los títulos de merced o cómo las comunidades tienen que validar jurídicamente esa pérdida territorial. Una, obviamente, que entiendo y es muy valorable lo que han hecho algunas comunidades, algunos LOF, el tema de no considerar quizás el tema de la pérdida territorial a través del título de merced. Una cosa es eso, pero de repente otras comunidades, otros territorios no tienen quizás ese poder para levantarse y accionar de otras maneras. Y en esto quizás también, aquí quizás Jorge me pueda ayudar también, y tiene que ver con quizás tomar otros elementos que involucren el tema de la pérdida territorial, que se demuestre. Por ejemplo, en el caso del territorio de nosotros, hubo una pérdida territorial, nos redujeron, hubo una reducción, y esa reducción, esa pérdida territorial no se muestra en el título de merced. Nosotros necesario, que se sigue todo lo que la institución requiere. Sin embargo, nos dan un portazo, nos dicen no hay aplicabilidad. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar la pérdida territorial. Entonces, acá tiene que ver el tema de cómo también el Estado chileno históricamente ha hecho juegos de otras maneras como para robar las tierras. Y tiene que ver con los grandes proyectos que llevan al desarrollo económico, por supuesto. Un ejemplo, en el territorio nosotros tenemos un trazado de la línea férrea, antiguamente, que fue como instalado a principios de los 1900 probablemente. Entonces, ahí también tenemos una franja bastante extensa de pérdida territorial que no ha sido considerada y no ha sido, de cierta manera, también restituida por el Estado chileno. También hay trazados de líneas eléctricas, hay trazados de camino. Entonces, la comunidad, bueno, desde un tema estricto legal, basado en el título de merced, no tenemos una pérdida territorial, pero sí lo tenemos desde otras maneras. Manera que en este momento también se sigue avanzando y aumentando quizás. En la época del año 2000, si no me equivoco, se inició un proyecto del trazado del bypass, que acá es un trazado que evita para que el tránsito sureño no pase por Temuco, digamos. Bueno, finalmente, a pesar de toda la oposición que tuvo la gente, de todo el esfuerzo que se hizo, finalmente el trazado se llevó a cabo, el proyecto fue. Y en esa época estaba de ministro de Obras de Interior, de Obras Públicas, creo que estaba Ricardo Lago. Se hizo todo un esfuerzo de la gente del territorio para poder dialogar con el Estado chileno para que este trazado no se instalara, no pasara. Finalmente lo que dijo Ricardo Lago en su momento fue una frase que se ha mantenido y ha repercutido mucho en el territorio, y fue el proyecto va. Esa fue la frase que nos dijo. Entonces aquí me gustaría que quizás comentara un poco Jorge y también el Lonco, desde la experiencia, cómo tomar otras formas de
demostrar esta pérdida territorial. Feley, Jorge, te voy a dar primero la palabra a ti por el tema de conectividad y después la mía, Juan, por favor. Es difícil la pregunta. Esto se basa a partir de la experiencia, quizás, que obviamente la van a ir partiendo otras comunidades, o sea, las comunidades en el curso del desarrollo de sus distintos procesos. Quizás ahí, de hecho, podría partir el Juan antes que yo, porque desde la visión jurídica, el poder mostrar la pérdida territorial, claro, el CONADI establece un mecanismo, establece sus limitantes, establece justamente los modos de proceder, los antropólogos y todo eso, pero otro tipo de mecanismos, si bien uno lo puede plantear, no están validados, no están reconocidos. Uno lo valida, pero el sistema no lo valida. Entonces aquí también el tema de experimentación, digamos, todo esto es crear sobre la marcha. Esto quizás podría aportar. Feley. La mía, Juan, también. Feley, Maray, Lamien Paula, Tawelein, Tubachi, Tampocawan. Bueno, de la experiencia, nada más que, digamos, estar, unirse mediante la conversa del sector. Bueno, aquí, como yo le planteaba anteriormente, o sea, aquí se sobrepone, digamos, el modelo extractivista y en este caso el tema de la carretera se puso sobre los derechos del pueblo nación mapuche sin considerar lo que todos los intereses culturales, filosóficos que existían sobre, por ejemplo, los cerros que rompieron ahí para pasar la carretera, ¿ya? Pero el Estado siempre va a poner el poder económico sobre la situación, o sea, sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas, y ahí lamentablemente muchas veces uno tiene que a través de la fuerza, digamos, a través de la unidad de las comunidades que son afectados, son las que tienen que imponer los derechos y ponerse firmes, pues. Pero también pasa en que muchas de los dirigentes también muchas veces son coartados por los mismos políticos, por las instituciones, ofreciéndoles algún trabajo que puedan hacer, levantar alguna información, no sé, levantar alguna ONG en esos espacios, y lamentablemente está esa situación también en nuestros sectores, cuando la idea, digamos, de fondo no está claro y no estamos fuertemente definidos qué es lo que queremos como pueblo mapuche y qué es lo que queremos también en ese espacio, en ese sector. Yo creo que hoy día lo que ha dado resultado es la unidad, la fuerza que las comunidades van levantando, y hay todos, digamos, todos, desde los niños, desde los chiqueché hasta las cuidades que papá y los chaqueché, todos tienen responsabilidad, digamos, de mantenerse firmes en esta tarea de defender el territorio. Yo creo que eso es lo que, por lo menos nosotros hemos, por donde las comunidades que han ejercido control territorial frente a las forestales, sobre todo, han sido eso, de estar firmes y estar unidos, y también buscar otras comunidades, buscar alianzas en otras comunidades que tienen más experiencia, digamos, en estas acciones o en el ejercer control territorial, y se van compartiendo ideas a través del NETAM, a través de los Palicantún, a través del Matetún, a través de alguna actividad cultural, y de esa forma, la única forma que podemos ir concientizando y que podemos darle firmeza a nuestra gente en nuestro log, la
Leila Mien, Mañime William Sumufiel. Solamente como para comentar, voy a agregar más problemas a la conversación. Por ejemplo, actualmente, quizás el territorio de nosotros quizás fue como una especie de laboratorio, así lo veo en retrospectiva actualmente. Porque recuerdo, no recuerdo con exactitud, por ejemplo, los años en que surgieron ciertos programas de desarrollo territorial. Voy a hablar del PDTI, de los programas PROESAL, de los diferentes programas tanto del INDAP como de la CONADI. Yo era chica en ese momento, pero sí estoy consciente, por ejemplo, de que cuando pasó este problema del bypass y se frenó de cierta manera quizás, pero muy drásticamente el tema de la recuperación territorial, inmediatamente dieron el sí al bypass, inmediatamente llegaron con programas de incentivo económico. ¿Y qué pasó? Que recuerdo que el primer programa que llegó ahí fue el programa Orígenes, que fue como una especie de compensación, por decirlo de alguna manera, por las molestias que causaron el tema de la construcción. En realidad, más que una compensación, fue como el inicio de una nueva forma, quizás, la lectura que yo le doy, de una nueva forma de fragmentar más las comunidades que ya estaban fragmentadas. Actualmente, esos programas, así como lo veo yo, quizás un poco una visión bastante pesimista y negativa que la lectura que tengo con respecto a eso, dieron paso a esta nueva forma de invasión. Si ya los territorios son chicos, estamos en reducidos, intentando levantarnos, pero ¿qué pasa? Llega el Estado chileno, presenta un cierto monto de dinero para que tú intentes o hagas el esfuerzo supuestamente de levantar un territorio de forma económica, te acalla, te baja nuevamente, es un acallamiento, pero muy, muy drástico que está haciendo el Estado, y lo ha hecho históricamente. Entonces, ¿cómo? Obviamente no me van a dar la respuesta, pero sí me gustaría que comentaran este tema también, porque no lo he visto que sea como un tema de discusión, el tema de estos programas de desarrollo territorial que están metidos dentro de lo que son las comunidades, que actualmente ya ni siquiera afecta al tema de la comunidad. Están intentando separar cada vez grupos más pequeños, y probablemente a lo que van a llegar es como la unidad que va a funcionar en la familia, y si es que es la familia, es la persona. Entonces, me gustaría que también en algún momento fuese tema de conversación, que también acá el Lonco pudiera comentarme un poco también cuál es su visión con respecto a esto. Femechi, Juan, creo que esto también tiene que ver un poco, va en la línea de cierto lo que se planteó en un momento también del tema de las PJ, de las personalidades jurídicas, donde se armaron a diestra y siniestra comunidades que va por ahí también de que finalmente las familias terminaban siendo solamente una comunidad. Y bueno, Lamien, si quiere responder, ahora Lamien, René, no sé si se te quedó la mano levantada o tienes otra pregunta antes de eso. Sí, pero pero voy a poner que respondan los Peñi y don Jorge para no perder el hilo, digamos, después yo hago la pregunta. Feliz. Lamien, esto pasó creo que al año 2000, ¿no? O a fines de los 90, por ahí. Sí, el tema de la carretera. El proceso se inició como en los 90 y tanto, y se empezó la construcción como el año 2000 y 2000 y tanto, ya estaba todo listo. Fue un proceso de varios años. Sí. Bueno, ha sido una práctica del gobierno y de la empresa, porque hoy día esa misma práctica se mantiene, por ejemplo, en esta zona, hay varios peñis que hoy día son contratistas forestales, ¿ya? Son contratistas forestales, y es la forma de coartar, digamos, a dirigentes que trabajen, digamos, en su empresa, y sin ir más allá,
varios de esos constituyentes, varios que se programaron o se candidateaban como constituyentes, estaban financiados por las empresas forestales, pues, ¿no? Y entonces la práctica sigue por parte del Estado, por parte del empresariado, de coartar a mapuche mediante, digamos, mediante trabajo, mediante incorporarlo a sus proyectos empresariales. Eso va a seguir. Por eso yo le decía, pues, o sea, aquí lo que tiene que existir el INAZUAM entre nosotros, entre los mapuches, o sea, fortalecer también qué queremos nosotros los mapuches que estamos siendo invadidos tanto por las forestales, hidroeléctricas, en este caso las carreteras, mineras, etcétera. Y en realidad, ¿qué es lo que queremos? Cuando ahí entra, digamos, los principios mapuche, entra a jugar sobre los principios de los wincos, sobre el principio monetario, o sobre el principio del mercado, o de asumir decíamos, asumir ser vendido nomás. Nos vendimos o nos mantenemos firmes en nuestra posición como mapuche en el futuro. ¿Qué nos favorece más? De tener una tierra libre de forestales, pino eucalipto, y dejar una tierra hermosa, linda, con agua, con la UEN, con todo lo que significa nuestra juventud, o que yo como persona me llene la plata o sea, los bolsillos de plata, tenga buena comunidad, buena camioneta, no sé, tenga esa comunidad yo solo, en desmedro en medio del resto de la comunidad, o en desmedro de la futura generación. ¿Qué es lo que queremos? Ahí tenemos que ponerlo en la balanza y poner en aprieto también a nuestras autoridades religiosas, nuestras autoridades también culturales, por lo menos. Sí, ahí también los loncos tienen que tener una responsabilidad, los dirigentes tienen que tener una responsabilidad. Vamos, y no hay interrupción, o vamos como el camino culebrero, o nos vamos culebreando ahí. En realidad, ¿qué es lo que queremos? Pupeñi Pulamien, pido disculpas, tengo un imprevisto casero, voy a tener que abandonar la reunión. Muchas gracias por la invitación y espero que estas conversaciones siempre sigan, son muy fructíferas. Agradezco nuevamente y disculpen por tener que retirarme un pequeño imprevisto casero. Pelei, Jorge, Chacha, Chaltumay, Mayu, Tami Zoom, Tami Kimon. Creo que ya. Lamien Gabriel estaba antes del Lamien René, así que le voy a dar la palabra. Gracias. Oye, no sé, a lo mejor voy a descontextualizar un poco, pero me quedo dando vuelta a algo de que mencionaba Juan, un poco como este rechazo a los escaños reservados para los pueblos originarios. Porque bueno, nosotros como carrera durante todo el año hemos tenido 5 encuentros con estos escaños, ya hemos tenido diálogos también, hemos hecho conversaciones, y de hecho ahora estamos redactando también una carta para poder entrar en la discusión, porque la gran diferencia de una, bueno, hoy en día podríamos decir que una perspectiva muy winca, nos guste o no nos guste, una asamblea constituyente es como un momento tremendamente importante para poder hacer política. Y nosotros no solamente nos interesan los temas del pueblo mapuche, de que la lengua mapuche sea una lengua oficializada, que la podamos utilizar en los distintos espacios públicos, en los ámbitos educativos. También tenemos que entrar por el tema de la educación, cómo tiene que ser la educación, la libertad de enseñanza acá en el sur, cómo cada región puede tener su propio... Entonces, para nosotros el tema constituyente, claro, el tema mapuche en sí mismo nos interesa harto, pero también nos interesa la globalidad de esa famosa nueva constitución. Entonces, y aquí va la pregunta, Peñi.
que tiene que ver con que la mayoría de las personas con las que hemos conversado, que están en los escaños reservados, más muchas otras personas que están en la lista del pueblo, que están en la lista del apruebo, que están en todo eso, hablan de la plurinacionalidad. Y de hecho es el eslogan, dicen, Chile tiene que ser un país plurinacional, es lo que se anda promoviendo así como de manera muy escandalosa, ¿cierto? Muy así, o sea, lo plurinacional. Entonces, pero claro, uno quiere buscar modelos, ¿no? Todos hablan de Bolivia, ¿ya? Pero en Bolivia es como lo que quieren los comunistas, ¿no? O sea, plurinacionalidad, pero con puros escaños reservados. Sin embargo, si uno se va a Panamá, que es el caso que ahora no lo conozco tan a fondo, pero lo estoy estudiando, en Panamá, que es muy reconocido porque también es un país plurinacional, donde a los pueblos originarios le entregó las famosas comarcas. Ya de hecho los Gunayala, o el Gunayala, que es lo que más se escribe, porque hoy en día como se habla de que América no tiene que llamarse América, sino que se tiene que llamar Abya Yala, bueno, es porque pertenece a un vocablo propio de ese pueblo originario de Panamá. Entonces en Panamá, cuando se declararon plurinacionales, la plurinacionalidad le entregó a 7 pueblos originarios, le entregó comarcas. Y esas comarcas son absolutamente de autodeterminación y de autonomía plena de estos pueblos, ¿ya? Con subvenciones del Estado que se entregan de manera anual, ¿ya? Entonces, si tú vayas, no sé, pues si nosotros hoy en día vamos a ese lugar, a Gunayala, ahí en vez de que haya un presidente de la República, va a estar el Consejo de Sabios, van a tener un sistema educativo propio, creado por ellos, van a tener administración de sus propios recursos, pero bajo la lógica de lo que son las famosas comarcas, ¿ya? Entonces, ¿por qué te estoy dando esta introducción? Porque si estos 7 escaños reservados mapuche, más los 13 que son a nivel de distintos pueblos originarios, más toda esa lista del pueblo, más todo eso, o sea que estamos hablando que a lo mejor más de los 2/3 van a aprobar una plurinacionalidad, ¿ya? Y si es que se aprueba Chile como plurinacional, por lo tanto van a haber distintas naciones incluidas, ustedes, ¿cómo ven ese proceso en el caso de que existe una plurinacionalidad? No sé si lo han conversado con tus compañeros, compañeras, con los Pupeñi y Pulamien de la CAM, o si lo han conversado en otros espacios, si es que ustedes han visto la plurinacionalidad como algo que puede ayudar a esta autonomía plena, a esta autodeterminación, o la plurinacionalidad igual va a seguir siendo para ustedes algo rechazado. Ley. Peñi, aquí tenemos que retroceder un poquito para atrás, ¿ya? Nosotros fuimos una nación con territorios propios. Desde el Biobío para acá existieron, digamos, instrumentos, inclusive acuerdos entre que nos invadieron, por ejemplo, la corona española, existieron distintos tratados, ¿cierto? Donde nosotros tenemos una autonomía y teníamos un territorio propio. Y eso se perdió hace poquito, hace como menos de 150 años aproximadamente, cuando se crea el Estado. Y entonces a nosotros se nos sometieron a la fuerza, pues. A la fuerza nos sometieron a ser como los Wincas, a entender el mundo con los Wincas, a transformar los Wincas y nos empezaron a sacar y a eliminar nuestra forma de vida, nuestra lengua, nuestra filosofía. Y lo que nosotros estamos planteando, eso que nosotros no estamos, en este caso no estamos pidiendo, por favor, que nos reconozca el pueblo chileno, el Estado chileno, sino que nos vuelva a garantizar esos derechos que ellos nos robaron. Y por lo tanto nosotros no tenemos por qué pedirle a ellos hoy día y mendigarles espacio para nosotros ejercer derechos ahí, cuando esos derechos
son nuestros y están garantizados con algunos instrumentos, inclusive el Tratado de Tapigüe, por ejemplo, que está garantizado nuestros derechos ahí. Y entonces, si nos metemos en un Estado plurinacional, lo van a medir con por ejemplo, tú hablabas de la lengua, ¿ya? Si nosotros podemos, a través del ejercicio del control territorial, lo que nosotros vamos haciendo el ejercicio es la reconstrucción plena de toda la normativa y de todo el Kimura que toma Mapuche a través, por ejemplo, nosotros hacemos los encuentros Palín. En el Palín vienen las comunidades, hacen todo el protocolo Mapuche a través de sus loncos. Y la gente que está ahí también es una escuela propia donde tiene que hablar en Mapudungun. El Mapudungun se transforma en una necesidad nuestra. Por lo tanto, a mí no debiera existir una ley que me dé autorización para que yo hable Mapudungun, cuando yo debo ejercer ese derecho. No porque el otro me lo da, no, porque es el derecho mío a hablar mi lengua, ¿ya? Y si tú entras al juego de que haya una educación intercultural, por ejemplo, donde se incorpore el Mapudungun, por ejemplo, en los colegios, porque uno lo ve, pero los instrumentos con que te evalúan tu Mapudungun es el mismo instrumento que se lo aplican al castellano, al inglés, a matemática, a la historia. ¿Te fijas? No te evalúan con tu instrumento propio mapuche. Cuando nosotros debiéramos tener nuestro propio instrumento, pero es que la medición lo pone el WINCA, ellos ponen digamos, su herramienta de medición, y que nosotros somos medidos con esa herramienta, medidos nuestra, y entonces es como una guancha elástica, compañía. Nunca va a dar exacto, porque si tú lo estiráis, un elástico te va a dar más, pues entonces jamás va a caber, digamos, nuestras normas, nuestros principios en una medición que WINCA. Nunca lo va a hacer. Por eso decimos, por ejemplo, los WINCA han ido creando herramientas para un poco para distraer a los mapuches, podríamos hacer así. Por ejemplo, esto mismo que estaba hablando con el Peñi, el título de Merced. El título de Merced es un instrumento que se le entregó a los mapuches, pero con la medición, con la herramienta que el WINCA lo mide. ¿Te fijas? Y no los mapuches tenemos otra herramienta de medición. Por ejemplo, hoy día, para el reclamo del territorio, nos piden justamente el título de Merced. Pero el título de Merced también nos encajonó. Hoy día la medición de nuestra tierra, del espacio territorial de cada COLOF, era los ríos, o los esteros, o la montaña, y esos son los límites de los peñis, que hoy día esa medición no está dentro de los títulos. Y entonces no van a seguir midiendo a través de esta digamos, de este modelo de un país multicultural. Lo van a seguir midiendo y nos van a seguir, el Estado va a seguir queriendo controlarnos, porque al final lo que quieren el Estado, todos los Estados, todos los gobiernos, lo que quieren es a los mapuches controlarlos. No quieren controlar en nuestro territorio. Al final, para ellos, que nosotros, a ellos nos quisiéramos que los asimiláramos en su totalidad, pues. Que no pensaran como mapuches. Si a ellos les interesa que no exista mapuche, para ellos es más cómodo que no exista mapuche.
Entonces, mientras exista mapuche, vamos a ser un problema para todos los estados, para todos los gobiernos. Por eso que tú planteabas que Howard ya se está, o sea, uno de los futuros candidatos, digamos, a lo mejor va a ser uno de los futuros presidentes, dicen que de Chile, pero que tampoco habla de autonomía de los territorios, porque no es de su interés, no es de su interés, digamos, darle derecho pleno, la libertad pleno, la autonomía plena al pueblo nación mapuche a ejercer ese derecho que, como decía, que fueron ellos los responsables de habernos quitado esos derechos. Feli, Lamien René, y creo que va a ser una de las últimas intervenciones, también en honor al tiempo, agradecer a Lamien que está desde el territorio. Lamien René. Bueno, tiene que ver también con lo que acaba de preguntar el Peñi don Gabriel, y también lo que respondió don Juan un poco con el tema del Mapudungun. Precisamente iba a eso, apuntaba la pregunta. Son dos preguntas en una, yo creo. Uno tiene que ver con lo que decía el Peñi don Juan, que nosotros como mapuche necesariamente tenemos que aferrarnos y aprender o enseñar Mapudungun desde nuestro punto de vista como mapuche. No esperar del Estado nada, porque nosotros somos los dueños de ejercer ese derecho de aprender lengua. Y la pregunta iba como, ¿qué piensa usted, don Juan, de los lofche hablantes, que todavía quedan poco a lo largo del Guaymapu, que muchas veces no quieren enseñar Mapudungun a los fuchiqueché en su lof, en los territorios? Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con ¿qué opina usted, don Juan, de los mapuches que siempre esperan algo del Estado de Chile? Esas dos preguntas, y con eso finalizo mi intervención. Feliz. Feliz Peñi, mira, el Mapudungun, yo lo veo de la experiencia, uno lo ve. Uno creció, por ejemplo, yo crecí en una familia que habla Mapudungun, mi mamá, mi papá, mi abuelo hablaban Mapudungun. Y yo en un momento también no quería hablar Mapudungun porque por todo este tema de la discriminación, del racismo en los liceos, pues sobre todo los liceos, a uno los discriminaban, bueno, un montón de cosas que nos decían, ¿no? Y uno renegaba un poco el tema. Pero yo entendía porque lo escuchaba. Mientras se hable, digamos, en la casa, porque también tiene que ver con la identidad, pues, o sea, uno en un momento también busca la identidad, pues, hoy día la generación ya no es como antes, ¿no? Como coartada, hoy día ya la expresión de los chiqueché, de la chiquelamien ya es más expresivo, dicen yo soy mapuche, ¿qué? O sea, tiene la identidad ya definida y clara, pues. Y hoy día el Mapudungun es una cuestión, hay que plantearlo de esta forma. El Mapudungun es una necesidad y se va a transformar en una necesidad. ¿Cuándo se transforma en una necesidad? Por ejemplo, cuando nosotros participamos en las distintas actividades de tipo cultural y religiosa. Por ejemplo, los ñatún, en los atún, en los machitún, se transforma en una necesidad porque si no entendimos el Mapudungun, uno, la gente se aburre, y lo otro, hasta nos da rabia, ¿no? Entonces, mientras la gente participe en estas actividades, el Mapudungun va a ser una necesidad. Entonces, mientras vayamos creciendo y asumiendo roles en la comunidad, va a ser una necesidad de aprender
preguntémosle a la men Celeste, cómo ella fue aprendiendo, fue una necesidad, una apuesta personal, digamos, de querer aprender el mapudungún y hablar el mapudungún. Y hay que atreverse a hablar el mapudungún. Y es una de las mejores formas porque si Chacha, ¿pasó a silenciar el micrófono? ya, ahí sí. Yo le decía, mientras participemos en las actividades religiosas, en nuestras actividades culturales va a ser una necesidad propia del mapudungún, va a ser necesario. Y porque si no, imagínate, vamos a un guillatún y habla la pura machi y el un machife nomás, y vamos todos, tendríamos que, no sé, ya escrito nuestro yeyipún ahí en un cuaderno y no es la gracia porque también el alma del piu que sale, de cada uno sale, no somos como la iglesia evangélica o la iglesia católica que ellos ya van escritos lo que tienen que decir y se la aprenden de memoria. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con las otras religiones, que nosotros sale del piu, que del kimono, que todo sale del momento, sale el yeyipún, ¿ya? Y con respecto a lo que decía a la gente que depende del Estado, bueno, lo que el Estado quiere, más bien le conviene al Estado que la gente espere, digamos, migajas del Estado, porque lo adormece, lo tranquiliza, y lo mantiene ahí ocupado con pequeños proyectos, y para el Estado se transforma en una persona sumisa y para ello le conviene, para cualquier Estado o gobierno le conviene que haya gente así y así no reclaman, están esperando que le llegue lo que le llegue, no van a reclamar nunca. Yo creo que hoy día los mapuches tenemos que despertar de que tenemos que ejercer derechos sobre el... Hoy día, ¿por qué le duele a los Huincapeños? Bueno, y hayan ejercido derechos sobre sus tierras, reivindicar sus derechos sobre esas tierras que tienen. Uno, porque obviamente van a perder el derecho sobre el territorio, y lo segundo, que ya no van a tener mapuchito a su favor, a su merced, a ese mapuchito que cuando lo obligan a ir a votar por su patrón. Por eso que siempre ganó la derecha acá, porque los dueños fundos obligaban a sus trabajadores a votar por la derecha. Y si no, últimamente lo cortaban, ¿no? Pero antes lo castigaban. Si no salía el candidato del que quería el dueño del fondo, castigaban a los mapuches y lo responsabilizaban a ellos. Entonces tenían que ir a votar lo que el patrón les decía. Entonces hoy día esos dueños de fondos ya no van a tener mapuchitos de mano barata, pues. Ya los mapuches ya despertaron, entonces aunque se vayan a trabajar a un fondo, ya pone las condiciones, dicen, valoran el servicio prestado. Ya no son, porque antiguamente los dueños de fondos lo que hacían era que a nuestros abuelos lo hacían trabajar de sol a sol. Con suerte le daban comida a ese nivel. Entonces eso les duele a los huincos hoy día, que los mapuches hayan despertado, ejerzan sus derechos y le digan, no, estamos en la misma altura aquí. Eso es lo que les duele a los huincas, a los grandes empresarios les duele en esta región, que los mapuches hayan despertado y que los mapuches también ejercemos nuestro kimono, nuestro raquetón. Ya no nos puedes decir que las machis son brujas, ya no nos pueden decir que los mapuches son borrachos, que los mapuches son flojos, ya, porque hemos demostrado a través de esta forma
digamos, a través de ejercer el control territorial. Si hay pino hay que echarlo abajo, si hay tierra buena hay que ararlo, hay que meterle semilla para alimentar a nuestra gente, a nuestra familia, y para eso queríamos la tierra, pues, para trabajarla, para nosotros hacerle vida, y ahí también vamos recuperando todo el Kimuna, el Raquetoán Mapuche a través de estos procesos del control territorial, en lo que llamamos. Se habla Mapudungun, se practica el Queyugún, también hay que volver a hacer el Queyugún los Mingacos. Tiene que volverse a fortalecer los Queyugún, tienen que volverse a fortalecer los Chafquintos, la economía propia mapuche, lo que también impulsamos nosotros, porque nosotros decíamos, aquella comunidad que cosechó papa o trigo en el predio que está recuperando, le hará Chafquinto al peñi que tiene madera, pues, porque el peñi también necesita madera para construir una buena casa, porque tampoco, ya hoy día no estamos viendo en Ruca, pues es una realidad. La gente también, no porque seamos mapuche vamos a vivir en tierra de piso hoy día. También tenemos que tener también adecuarlo a tus tiempos, ¿no? Una buena casa, cómoda, también, y de esa forma, y buena alimentación, pues la gente volver a hacer una alimentación propia a través de sus huertos, tener su propio huerto, son las formas, digamos, de irlo liberando lentamente, digamos, de los programas que nos ofrece el Estado, los distintos gobiernos, que lo va coartando. Así, de a poquito lo vamos liberando y vamos liberando a nuestra gente también a través de esta forma de la unidad, pero en la unidad de esto de ejercer el derecho sobre nuestro territorio y sobre la tierra, y defender y proteger nuestra Ñuque Mapu. Muchas gracias, don Juan, por su respuesta, y creo que ha respondido cabalmente a la pregunta. Y se le agradece mucho esta respuesta, porque yo, como futuro estudiante o futuro docente después, voy a dar a conocer esto a los Fechiqueché, sea en la escuela o en los territorios, para tener claro a dónde es la visión real de Huifi, ancestrales del pueblo mapuche. Y quisiera como atreverme, ¿cierto? Finalmente a hacer una pregunta como general para nosotros como futuro, disculpándome la bien celeste, como futuros profesores interculturales que estamos estudiando, ¿qué consejo nos podría dar nosotros como en general para después ejercer en la escuela quizá, o qué debemos recoger del sistema Winca como la universidad, ¿cierto? Y cómo debemos recogerlo para llevar eso en la escuela, o cómo utilizarlo a nuestro favor? Eso quisiera preguntarle, y cómo nos aconsejaría usted como futuro docente. Feley Lamien me leyó la mente, Lamien René, porque, bueno, también iba a hacer un poco hincapié en eso, aludiendo un poco a la audiencia que hay, que tiene que ver con los chilcatufes, ¿cierto?, de pedagogía intercultural, mapuches y no mapuches. También es importante mencionar que en esta carrera existen mapuches y no mapuches que están hoy día estudiando esto, y como futuros, como dice Lamien René, como futuro, de alguna forma, entiendo que también en su territorio, en Temulemu, por ahí hubieron personas que estudiaron esta carrera o que están ejerciendo también educación intercultural. Y por último, y también, si lo puede abordar ahí, como el rol social también que tienen los estudiantes, bueno, viendo el ejemplo de lo que fue el 18 de octubre, ¿cierto?, donde uno de los que originó todo este tema fueron también los adolescentes, los estudiantes. Así que le dejo abierta la palabra a Lamien para que pueda de alguna forma dar un mensaje, un ulam a la audiencia, y con eso ya también ir finalizando, agradeciendo de todo corazón a Lamien Jorge, que se retiró, y a usted también.
Feley Lamien. Feley Lamien, Peñi, Compuché. Primero yo creo que no tenemos que olvidarlo. Bueno, voy a apelar primero a nuestros Peñas, nuestros Lamien, que somos mapuches, que ustedes vienen de una comunidad seguramente. Y como decía mi papá, tenemos que ir a robarle kimono a los Wincas, pero tenemos que venir volver a nuestra comunidad y desde ahí volver a entregar los pulmones a nuestra gente. Porque si se los entregamos, decíamos a otros, jamás nos van a agradecer. Por lo menos nuestra gente se lo va a agradecer. Entonces el primer desafío, bueno, primero ustedes son mapuches, después serán profesores, ¿ya? Y no olvidarse de que son mapuches y el kimono que vamos tiene que llevarlo donde vayan. Es en el LAM que seguramente sus chaches o su papá, su mamá le dio, y eso tiene que llevarlo, sea en esta carrera, en su mundo personal, donde sea, eso tiene que ir acompañado con usted en el LAM. Y para lo que no son mapuches, yo creo que para ellos ha sido un desafío. Seguramente muchos de ellos están recién entendiendo este mundo mapuche. O muchos han leído, han escuchado del mundo mapuche, pero el mundo mapuche es tan profundo, tan filosófico, es tan complicado, digamos, muchas veces entenderlo, y es más complicado todavía vivirlo, ¿ya? Porque uno como mapuche vive siempre camina por una línea muy delgada, ¿ya? Y es el desafío, pues, es el desafío de caminar en esa línea delgada, y si uno quiere caminar por el camino ancho, también hay camino ancho, pero eso hay harto camino ancho, pero este camino de la línea delgada es lo desafiante, lo lindo, lo hermoso que tiene esto de entender el mundo mapuche, compartirlo, transmitirlo, porque eso es lo que van a hacer ustedes. Ustedes van a absorber el kimón, van a absorber el Quetzalcóatl, el Fayentón, pero se lo van a transmitir a sus niños, a quienes van a ser sus alumnos, ¿ya? Yo creo que también hay que hacer una apuesta ahí, hay que hacer una apuesta también de desafiar este sistema de la escuela, este sistema, y de imponer que no sea, que no, desde la escuela no sea solamente una especie folclórica. ¿Ya? Alguna vez un peña me dijo, ¿qué pasaría si a los profesores rurales no les obligan a poner Kimura que todo mapuche en la escuela? ¿Lo colocarían? ¿Cuál sería su actitud si no existían leyes? Me preguntaban y me dio sentido, porque yo dije, de verdad, dije, ¿qué pensará? Tengo esa inquietud de preguntarle a algún profesor si no existe la ley, si ellos se atreven a, digamos, a romper esta regla, porque usted aquí va a haber muchos profesores, muchos abogados, muchos profesores, muchos ingenieros, pero aquí el que desafía, digamos, el modelo, el que rompe este modelo, es la persona que
un poco pone su convicción, rompe el esquema. Y eso es lo que yo lo llamo a eso, a romper este esquema, a imponer una idea dentro de los colegios. Claro, va a costar porque la gente que están ahí ya tienen una idea, tienen un caminar, tienen una comodidad ahí, pero es el desafío nuestro, es el desafío de usted, de ir rompiendo estos esquemas en el bienestar para la construcción. Usted tiene que ser un aporte, Peña y Lamien, las personas que también son mapuche, no son mapuche también, eso tiene que ser un aporte a la construcción de este mundo mapuche, con todo con la normativa, porque la única forma que digamos que se va a respetar esta otra forma de vida que constantemente están chocando con esta vida que nos impone el modelo Winca a través del modelo mercantilista, a través del modelo de la competitividad, de que yo soy mejor que el otro, de que a mí no me interesa el otro, lo poco humanitario. Eso es lo que es el desafío. Nosotros vivimos en comunidad, crecimos en comunidad, trabajamos en comunidad y lo que tenemos que proyectarlo, la vida comunitaria, la vida en esta sociedad, que los Wincas lo perdieron hace rato. Los Wincas lo único que les interesa es ser mejor que el otro, tratar de imponerme frente al otro. Nosotros no, nosotros los mapuches no somos así. Nosotros escuchamos, nosotros caminamos juntos y acordamos juntos y trabajamos juntos y vivimos en conjunto. Y hay un término que resume todo esto, que dicen todavía los peños, que el yugomo está chipaique y tazumú. Es un gran término, que el yugomo está chipaique y tazumú. O sea, a través de la ayuda solucionamos nuestro problema. Podemos transformarlo en decir eso. Porque aquí nosotros comunitariamente, por ejemplo, en los guiñatún no estamos solos, porque yo no puedo hacer guiñatún solo, o en algún lado lo harán solo. Invitamos a la comunidad, pues, también. Si hay un satún, ¿lo hago yo solo? Tampoco, porque necesito de gente, pues. Si hago un queyugún, un mingaco, ¿lo hago yo solo? Son todos esos conceptos son colectivos. A eso tenemos que apostar, no perder eso, la colectividad, la humanidad que tenemos nosotros en Peña. Eso lo hace único a nosotros como mapuche. Y sobre todo, igual, por respetar al Añuquemapu, valorar al Añuquemapu. Eso, el valor que le damos al Añuquemapu nosotros, eso es lo que nos hace único en este mundo, Peña. Así que un gran desafío para usted y espero que le vaya bien y sean profesionales que se acuerden de su gente y vuelvan a disfrutar de su gente, a disfrutar de su comunidad, a disfrutar de su tierra, la libertad. Yo estoy aquí miro para afuera, estoy en la oscuridad, como llueve y digo, puta, qué hermoso vivir en los cerros aquí uno, y no tiene nada que envidiar hoy día a la ciudad. Está el internet, hoy día podemos hablar por estos medios, ya está el internet, está la luz eléctrica, no, pero tengo otras cosas anexos, porque tengo la libertad de caminar aquí por los cerros, por el monte, rodearme animales. Por eso que nuestros chaquechenos no sufrían tanto de esto, de la enfermedad que se olvida. ¿Cómo se llama?
de los viejitos. Alzheimer, parece, ¿no? Alzheimer. Porque nuestro papá y nuestros abuelitos tienen la mente ocupada de darle comida a los pollos, atender sus chanchos, darle comida, forrajear a sus animales, y entonces la gente tiene la mente hasta que muere y tiene que está pendiente que el niñatú viene luego, que viene no sé, viene la siembra, viene la huerta, entonces la mente está ocupada de nuestros chaqueches y ellos mueren lúcidos, se van de este amapo, inclusive llegando a los milam. Eso es lo que queremos, eso es lo lindo de nuestro mundo. Y eso, para allá vamos caminando, pero sin forestales, ni eucalipto, ni pino aquí con nosotros, ni un latifundista como muro, ni el latifundista como el de Imperial, ¿cómo se llama? El que le echó los pacos en los peñes. Suárez. Sin esos wincas que le han hecho ni un Estapo, ni un Figueroa, ni un de eso, sino ser nosotros que decidamos por nuestro Fayetón, por nuestro Quimón, por nuestro Raquedón aquí. Fay Peña. Uf, Leila, bien, como es un chupay. Bueno, darle las gracias a Mayu por la mien, a usted, a todas las personas que nos acompañaron en este Nutram Kabun. Agradecer infinitamente, creo que quedaron planteadas varias reflexiones, varias miradas, ¿cierto? Agradecemos también sus palabras, encerramos de todo un poco en este Nutram Kabun, partimos por un tema, terminamos en otro, pero finalmente todo se enlaza. Así que agradecer una vez más, agradecer a todos, a la mien Juan, espero que podamos tomar mate en la presencialidad. Le moria también puché, le moria también love, fei muten pulamien. Así que la mien Juan, veo callar, chaltumay, veo callar a todos y agradezco a todos. Chaltumay con la mien celeste, pupeñi, pulamien, al que tú le bachi en chamcabón, al que tú lo cat bachi en chamcabón, tativa y ta. Quien le mora estamos puché, estamos pu lof, cheu estamos tobun. Ahí está canteo peguain peguain ta tiveta. Cheu preta peuquita monge inta peuquita che. Ahí está mate to ahí ta tiveta. Vamos ahí. Mi rau con ta inta ti lamen. Ahí pupeñi lamen. Punmai. No, Punmai. Veo callar.